hemos estado hablando de los dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué son y para qué debemos utilizarlos? ¿Dónde, cuándo y cómo? Anteriormente hemos hablado de los dones que nos ha dado el Señor y ahorita estamos entrando al número 7. ¿Sí? Discernir espíritus. El discernir espíritus, mis hermanos. Cuando yo estaba leyéndolo, yo dije, discernir espíritus, pues está fácil. Si voy un poco muy rápido me dice, sí. Yo sé que Lian entiende. Yo sé que Lian entiende un poco la salita de español. El discernir espíritus, yo dije, wow, qué bonito don nos ha dado el Señor con el discernimiento. Pero no solamente nos está hablando el Señor de ver espíritus naturalmente, sino también nos está hablando en discernir espíritus de cada uno de nosotros. De eso nos está hablando el Señor personalmente. No solo sobrenatural, sino naturalmente nos está hablando el Señor. Y muchas de las veces pensamos que los espíritus que no vemos, que son los que decimos, como que siento la presencia, como que vi algo, pensamos que esos son los más peligrosos, pero no lo son. Sino son los espíritus de las personas, de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Si nosotros en nuestra totalidad no hemos sido libres delante del Señor, si no hemos sido cambiados, transformados con la palabra, con la oración, aún hay manifestaciones ocultas en nosotros. Aún puede haber tristezas ocultas, desobediencias ocultas, maldades ocultas, muchas cosas que no son agradables al Señor. Pero ahora vamos a entrar a la palabra para ir conociendo exactamente qué es lo que nos habla el Señor con un don. No solamente decir yo puedo discernir espíritus, sobrenaturalmente, de qué es lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Para poder entrar a la palabra, mis hermanos, vamos a leer Hebreos 5:14. Anteriormente lo había dicho, los que han continuado con el estudio, me gusta ir un poquito más apresurada para que podamos ir desglosando más. Si alguno de ustedes quiere más adelante los textos bíblicos, quiere los párrafos, yo se los puedo enviar por un correo electrónico o un mensaje de texto, como quiera, y usted los imprime y los estudia en casa. O simplemente pueden, Hebreos 5:14. Así que, mis hermanos, ustedes vayan desarrollándolos. Ahí vamos a entrar. La palabra la leemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y dice así, Hebreos 5:14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Y recuerdan que la vez pasada les había mencionado yo que en la ley judaica, para ellos, cuando hay un niño, ¿cómo pueden ponerlo a leer las escrituras o prepararlo para la enseñanza de la palabra? Ellos lo que hacen es que a un niño de 9, 8, 7 años le dan una piedra, y si el niño muerde la piedra, él no está listo para poder recibir esta enseñanza en la palabra de Dios. Pero si al niño, dice una hermana, le dan una papa y el niño muerde la papa, está justificado, ¿verdad? Porque él ya reconoce que es una piedra y que es una papa. Entonces significa que el niño ya tiene un entendimiento. Entonces ellos lo que hacen, que cuando el niño puede distinguir que le dieron una piedra, no se la va a comer. Y si el niño pudo distinguirlo, significa que el niño está listo para la preparación de la palabra y para la preparación de la lectura. Entonces yo creo que nuestros hijos usan tecnología. Aún el chiquitillo que yo tengo, el nieto, ahí le dan el iPad y a ese niño le da como que quiere piano, agarró una aplicación de piano, y el niño mío tiene un piano en el cuarto y él con su aplicación de piano se fue en el iPad al cuarto con el piano y le hacía. Y ya puede distinguir, hay un conocimiento. O sea, ¿qué nos está hablando? Esta generación está tan avanzada, tan rápida para el entendimiento. Entonces significa que al niño que ya puede tener distinción, ya podemos instruirlo donde la palabra de Dios.
porque ya va a poder entender un niño así. ¿Cómo podemos empezar con los pequeños o con los nuevos, diría yo? Pues empecé con la oración por los alimentos, la oración cuando entra y sale de casa. Son formas de ir instruyendo al niño y después de ahí, claro, con los estudios que pueden dar los papás en el hogar. Entonces dice así: pues los ya adultos han ejercitado su facultad de percepción espiritual mediante la palabra y comunión con el Espíritu Santo. Así desarrollamos la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa de cierta situación, persona, y determinamos si viene de Dios o no. Y aquí, ¿cómo estamos discerniendo? Es como decir que me visitó una hermana que quiere oración y yo estoy discerniendo como que vi una sombra que venía con ella, como que estoy discerniendo. No, el Señor nos llama con sabiduría. Claro, a veces podemos verlos, pero más que nada es cuando el Señor quiere que oremos por una persona, para poder conocer de qué es la atadura o qué es lo que está manifestándose en la persona para poder ayudar. Pero en este aspecto nos está enseñando el Señor con la sabiduría a cómo discernir al momento de hablar con un hermano. ¿Cómo podemos tener una reunión con hermanos y decir, oh, yo soy cristiano también, pero cómo discierne usted si él realmente es hijo de Dios o no? Quiero que alguien me dé un ejemplo. Sus frutos. ¿Y cuáles son algunos de los frutos de estas personas? El amor, la paciencia, su forma de hablar. Su forma de hablar. De actuar. O sea, ahí realmente no necesitaríamos decirlo un discernimiento de espíritus sobrenaturalmente, sino naturalmente, mis hermanos. Podemos discernir si esa persona es de Dios. No, sí. pero aparte de los frutos, porque hay personas que no son cristianas y tienen esos frutos, pero no obedecen los mandamientos del Señor. Sí, lo que pasa es que estas personas no tienen frutos, porque los frutos los damos en Cristo, con la palabra, en el amor, en la paciencia, en la templanza. Lo que ellos tienen son modales, por así decirlo, valores. Eso es lo que ellos tienen, porque lo que siempre he dicho, yo he conocido muchos americanos en trabajo y son las grandes personas y yo digo, wow, tiene que ser cristiano. Y sorpresa, son ateos. Son ateos. Entonces yo digo, ¿cómo que son ateos? Y yo diría, para mí eran cristianos, no lo son. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando, tienen morales, o sea, a ellos les han enseñado desde pequeños sus valores, cómo comportarse, cómo actuar mediante cada situación. Pero no significa que cuando venga un problema o una situación vayan a actuar de esa forma. Esa es una gran diferencia. Los valores que ellos les han sido inculcados pueden actuar de acuerdo mientras ellos estén en un ambiente sano. Pero realmente no sabemos cómo van a actuar en un ambiente mucho más diferente, en un ambiente de peligro, en un ambiente de desesperación. Entonces por eso decimos, pero esa persona, ¿por qué asesinó a su familia? ¿Por qué asesinó a su compañero de trabajo? ¿O por qué hizo esto si él era una gran persona? ¿Por qué? Porque son gente que no tenemos a Cristo, solamente tenían que los valores. Que son importantes, claro que sí, pero son mucho más importantes en Cristo. Cuando nosotros conocimos a Cristo, yo no tenía valores, no conocíamos lo que era valores ni moralidad, nada. Actuábamos como salvajes, sinceramente. Entonces ahora cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor no solamente rescató nuestras almas, sino nos enseñó a actuar, a manifestar, a movernos, a hablar, a pensar diferente y con sinceridad de corazón, no porque me lo enseñaron y tengo que actuar así, no, es porque en mi espíritu el que ha sido cambiado y transformado. Hay una libertad mucho más diferente del Señor. Y de eso nos está hablando el Señor, que dice que los adultos, los que ya están ejercitados con la facultad de poder percibir y recibir, ellos, mis hermanos, son los que pueden desarrollar más el discernimiento. Porque he escuchado muchas de las veces que viene mucha gente más nueva o poco tiempo en el Evangelio y dicen, es que yo vi un espíritu, yo ya tengo el discernimiento de espíritus. Y realmente no solamente se basa a ver. Los espíritus inmundos los ve hasta la gente de afuera. Hasta la gente inconversa. Ellos ven, yo vi un espíritu, yo vi. Y a veces los cristianos pidiendo verlos para poder manifestar el poder de Dios y no se manifiesta.
Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el discernir espíritus no está hablando solo en lo natural, sino en lo espiritualmente. Dice el Señor, pues los ya adultos han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Significa que nosotros ya adultos, ya 5, 3, 2, 4 años, tenemos que haber ejercitado el discernir los espíritus. Ya deberíamos de poder reconocer, ya no ser engañados, mis hermanos, cuando vienen otras personas, porque la mayoría del tiempo, lo vamos a ver más adelante, son gente que viene de otras iglesias, con otras doctrinas, y vienen a crear confusión dentro de la iglesia. Pero se supone que si hay personas maduras en el espíritu, como lo dice la palabra, no debería de suceder eso. Ellos se deberían de ¿qué? De convertir ¿a quién? A nosotros, porque si ellos actúan de esa forma vana, significa que no han tenido que un cambio en sus vidas. Entonces, mis hermanos, nosotros como adultos, ¿verdad? Podemos discernir, no solamente lo que vemos con los ojos, ¿verdad? Sino espiritualmente. Dice así, dice, el discernir espíritu lo podemos manifestar espiritualmente mediante la palabra y la comunión. Entre más lea la palabra, entre más oración tenga con el Señor, va a desarrollar mucho más su habilidad para poder discernir quién es de Cristo y quién no. De esa forma no seremos engañados, mis hermanos, y de esa forma no podemos permitir a gente de afuera contaminando a la iglesia. En la iglesia de Cristo necesita ese don tan maravilloso que es el discernir espíritus. No para sacar a la misma gente afuera, para no ser engañados. Para no ser engañados y poderlos ayudar a ellos. Para que creen un cambio verdadero. Porque muchas de las veces ellos no han tenido un cambio sobrenatural con el Señor. No han tenido tal vez la oportunidad, no se les enseñó. Y ellos actúan como se les fue enseñado nada más. Pero no significa que haya un cambio que cree frutos en ellos. Así que continuemos, dice. Asimismo, también nos daremos cuenta que algunos de los creyentes han tenido y tienen la habilidad de discernir espíritus con mayor claridad que otros, de acuerdo a su nivel de comunión con el Señor. Ahí es donde vamos a ver que decimos, ¿por qué? A mí me recordó mucho cuando yo llegué al Evangelio, una pastora decía, le comentaba al pastor que cómo era posible que ella, que tenía, no sé, 12 años en el Evangelio, no tenía ese discernimiento con tanta claridad con el Señor como lo que estaba teniendo yo. Decía ella, ¿por qué es injusto? Llegó a decir que ella que acaba de llegar tenga ese discernimiento y el Señor le suelte todo, y yo que tengo 12 años no se me manifiesta ni se me revela de esa forma. ¿Y ustedes creen que el Señor quería hacerlo de esa forma? No, porque todo lo que el Señor nos da es para cada uno de nosotros. Y de acuerdo a como usted quiera avanzar en el reino de Dios, así va a caminar. Así va a caminar. De acuerdo a cuanto más trabaje en lo natural, más va a tener. De acuerdo a cuanto más se esfuerce y trabaje en el reino de Dios, así va a tener también en el Señor. Amén. ¿Y qué era lo que pasaba? Que tenía lo que ella no tenía era un nivel constante de oración. Para ella tal vez era el orar una vez al día o cada vez que había servicio. Y esto no era así. La oración con el Señor eran 3 veces al día. Se hacía un sacrificio. 5 de la mañana, 4:30 de la tarde y 7 de la noche. Y si no, hasta las 11 o 12 de la noche que se llegaba del servicio. Había un sacrificio por la búsqueda de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué había tanto poder y manifestación de Dios? Porque había búsqueda. Había un corazón dispuesto a pagar el precio. Esto no es así que venga Dios y que lléname de tu presencia. ¿Quieres de mi presencia? Ven y búscame. ¿Quieres de lo que yo tengo? Ven y búscame. Recordémoslo. Moisés cuando subía al monte, dice que cuando bajaba su cara era que resplandeciente, ¿verdad? Porque él estaba más cerca de Dios, más cerca de la presencia de Dios. ¿Y por qué el pueblo no resplandecía? Porque el pueblo estaba abajo. Cuando Dios les quiso dar la oportunidad para que subieran y resplandecieran, que dijeron, ve tú, Moisés, tenemos miedo. Lo volvieron a mandar a él. No quisieron que pagara el precio. Eso es, mis hermanos, hay un precio. Quiere la gloria, quiere la manifestación, el poder de Dios, las maravillas de Dios, pague un precio. Hay que pagar un precio. Amén. Así que dice, seguimos adelante, dice,
Dice, sí. Dice, y como nosotros pudiéramos identificar si el mensaje proviene de Dios. Cuando viene una persona en particularmente a nuestras vidas, una forma, un ejemplo, cuando alguien viene y le dices que traigo un mensaje de parte de Dios para tu vida, y que vamos a decir, no, yo lo reprendo, no, podemos hacerlo claramente, o podemos decir, vamos a orar para que el Señor tome el control de sus palabras y de mi espíritu, para que pueda recibir la palabra, ¿verdad? Porque muchas de las veces podemos decir, pero esa hermana es de fuego, y yo sé que la usa el Señor, dígame qué le dijo el Señor. No tenemos que ser tan confiados, porque el enemigo también anda tentando a aquellos, mis hermanos. Tenemos siempre que estar firmes en el Señor, poder tener ese discernimiento de decir, realmente hay fruto en esta hermana y yo he visto verdad en ella. Así que una de las formas la vamos a encontrar en 1 de Juan 4, 1, 2. ¿Y saben por qué es tan importante? A veces decimos, ¿pero para qué? Pues no pasa nada que venga y me diga. Si es de Dios, se cumple. Si no es de Dios, no se cumple. Está fácil decirlo, ¿verdad? Pero no es así de fácil. ¿Saben por qué? Porque se queda una mala semilla. Una mala semilla en nosotros. Y aunque en ese momento digamos, no, esa palabra no viene de Dios, no viene de Dios, y tal vez no venía de Dios, pero el que usted haya dicho no viene de Dios, no significa que no le afectó en su espíritu. No significa que lo afectó. Y eso poco a poco, mis hermanos, empieza a crear cambios y confusión, y empezamos a dudar aún de la comunión que tenemos nosotros con el Señor. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Primera de Juan 4, 1, 2 nos dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hermanos o hermanas, o hemos visto, mis hermanos, en el caminar con Cristo, personas que dicen estar inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Cuántas? Y han hablado, y cuando las hablan inmediatamente se puede reconocer y discernir que no es el Señor, o se puede identificar que es el Señor, y no solo porque sentí como que me dieron como escalofríos, como que dije, ese es el Señor hablando. No, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque el que estén hablando así no significa que fue el Espíritu hablando a través de ellos. Hay muchas cosas en el corazón del hombre, que aún pueden salir a causa de ¿qué? De lo que hay dentro de ellos. Hay suciedades, hay problemas no resueltos en sus vidas, y esos pueden salir a contaminar a los demás, por causa de que es que yo veo que la hermana sigue usando pantalón y ya le dijeron que aquí es con falda, y viene inspirada por el Espíritu Santo y ella empieza a salir de lo que hay de su corazón y decir, es que el Señor dice que te tienes que santificar y poner falda. Entonces así se ha creado, es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? Pero para que podamos entender que podemos decir, este fue el Señor. Ese fue el Señor diciendo que sí, porque tiene que usar falda. Eso es porque está en el anhelo de nuestro corazón, y aquí no se le impide, nada más venga recatadamente. Vístase como se quiera vestir, pero vístase para Cristo, honradamente, nada más. Es lo único que pedimos. Si el Señor quiere un cambio en su vida, el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Así que dice, ¿verdad? Que no creamos a todo aquel que pretenda, fíjense, estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. ¿En qué podemos discernirlo? Dice aquí abajo, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Continuamos, dice, ahora mencionaremos a uno de los discípulos que sí podía identificar. La mayoría de los discípulos identificaban cuando era un espíritu que no era del Señor, ¿verdad? Muchos recordamos a Pablo cuando andaban profetizando, gritando, ¡ay, ellos son del Señor, son del Señor! Que andaba gritando como loca diciendo, alábenos, son del Señor, y bla, bla, bla. Pero al final del día era una mujer que estaba embrujada, ¿verdad? Que tenía un espíritu inmundo en ella de adivinación. Entonces cualquiera que la veía decía, ¡ay, también ella! Porque ella ya hablaba supuestamente también inspirada por el Señor. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Pablo inmediatamente la identificó, ¿verdad?
Dice aquí, vamos a mencionar un discípulo que sí podía identificar a los falsos maestros y a sus falsas doctrinas, porque no solamente estamos hablando de lo que profetizan para su vida, o para lo que profetizan de lo que viene para usted diciendo, es que el Señor me dijo que te va a abrir un horizonte y que te vas a ir para allá y que te vas a casar con fulanito y que te vas a casar con el hermano de allá, que no, hay que tener mucho cuidado. Judas 1:5. Aquí nos va a hablar claramente que Judas está hablando que el discernir espíritus también se basa en los falsos maestros y falsas doctrinas. No solamente es aquel que profetiza cosas de su corazón o mentiras para poder recibir de esas profecías. No, mis hermanos, también los maestros y las doctrinas tienen mucho que ver. Hoy en día se ha levantado un montón de gente, de verdad les digo, yo por eso yo no veo redes sociales. El pastor lo dice, a mí me pueden mandar 100,000 videos, solo hay uno que otro sí. Cuando es estudio sí lo puedo escuchar, pero que me mande que una mujer de fuego, un hombre de fuego, no se lo voy a ver. No se lo voy a ver, porque yo no siento que Pablo fue necesario que él, teniendo la revelación del Espíritu Santo, él fuera movido a buscar a los otros apóstoles para poder recibir de la doctrina. No, porque Cristo no está dividido. Cristo no está dividido, mis hermanos. Y para que Pablo pudiera ir a visitar a los apóstoles pasó mucho tiempo para que él pudiera ir donde ellos. Pero aún así Pablo ya estaba haciendo la obra del Señor. Ya se estaba preparando y trabajando en el Espíritu también. El Señor ya le estaba dando revelación. Y él no estaba desconfiando y diciendo, voy a ir a buscar con los que caminaron con Cristo, porque oigo que allá andan moviéndose y haciendo, voy a ir. Él no lo hizo. Él seguía instrucciones. Cada uno de nosotros tenemos instrucciones y visiones, mis hermanos. Una misión que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. No significa que la misión que tiene el pastor en esta iglesia sea la misma misión que tiene el hermano Hugo. La misma visión sí, porque es el evangelio de Cristo. ¿Cuál es? Salvar almas. Así de fácil. No hay religiones, no hay nada. Esto se basa solamente en salvar las almas, mis hermanos, nada más. Jesucristo no pidió nada más que salvar las almas y prepararlas en su palabra, nada más. Ese es el evangelio de Cristo. Llevar la salvación, la sanidad, la liberación, el amor, el perdón, era lo que el Señor hacía. Eso es lo que es el evangelio de Cristo. Ahora, la misión que el pastor tiene no es la misma del hermano Hugo, como lo acabo de mencionar. El hermano Hugo tiene una misión que es de evangelización. Esta casa lo ha puesto el Señor para preparación, para discipulado y después ser ¿qué? Enviado. Después ser enviado. Esa es una misión que ha puesto en él. Pero la visión ¿cuál es? O dígame usted, hermano Hugo, su visión no es la misma que el pastor tiene. Salvar las almas para Cristo, ¿verdad que sí? Libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Es la misma visión, solamente hay una, mis hermanos, no hay dos, no hay tres, solamente hay una. Y la misión que nos ha dado cada uno de acuerdo al ministerio. Y dice Judas 1:5, aquí vamos a ver, dice, amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarlos, mire lo que dice, para exhortarlos a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Fíjense lo que dice, han entrado como encubiertamente, ¿verdad? Los que desde antes habían sido destinados para condenación. ¿Pueden creer lo que dice aquí? Judas. Es Judas 1:5. Imagínense nada más, dice, porque algunos hombres entrando encubiertamente, ¿cómo entraban encubiertos? Los que desde antes habían sido destinados para condenación. Esa gente que entraba de encubierta para deshacer la obra del Señor Jesucristo, ya estaba, ¿para qué dice aquí? ¿Destinada para qué? Para ser condenados, para la condenación. La palabra está clara. Hombres impíos, ¿dónde estaban? Dentro de la iglesia, escondiéndose dentro de la iglesia. Hombres para perdición,
Judas 1:5. Hombres para perdición, impíos, dice, que convertían en libertinaje la gracia de Dios y negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convertían en libertinaje la gracia de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios, poniéndola a como a ellos les parecía. No pasa nada, no te preocupes. No pasa nada que dejes de orar. No pasa nada que bebas alcohol, que sigas fumando droga. No pasa nada que sigas teniendo relaciones sexuales con aquella que no es tu mujer. No pasa nada que robes unos $20 en tu trabajo. Exacto, eso es lo que hacían. Estaban haciendo que libertinaje con la gracia, la palabra de Dios. Dígame, hermano. Creo que es 1.15. No, Judas 1:5. Porque 1.5 dice diferente. O el que estoy avanzando. O no lo que decía Judas 1.5. Sí, es que pero ya le estoy avanzando más abajo. Ya no es en el 5, ya voy más para abajo. Sígale leyendo y ahí lo va a encontrar. En Judas 1:5. Es que yo pongo el número y yo me sigo. Y yo pongo lo que viene del versículo. La pregunta. Dígame, pastor. ¿La versión que traes es de Reina Valera? No, ¿ah? No, Okay, no. por no eso es es que no dice lo versión. mismo. Pero está. Es la Biblia habla hoy. Para que puedan entender un poquito más. Pero son las mismas palabras, no se preocupen, porque yo la leí de una manera y es lo mismo, solo asemeja a una que otra palabra. Y dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, ahí estamos en el 5, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno del fuego, ¿verdad? Si aún ni a los mismos ángeles, mis hermanos, les perdonó el Señor. Aquellos que trabajaban con diligencia al Padre, mis hermanos, a nadie le perdonó el Señor, aún así los mandó al castigo eterno, mis hermanos. Imagínense nada más, dice, y aún así los metió en las cárceles profundas y oscuras de la tierra, ¿verdad? Que es lo que dice que en los tiempos postreros van a salir, ¿verdad? Y van a hacer la guerra aquí en la tierra. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Nos está dando un claro ejemplo, Judas, de cómo actuaban los mismos ángeles en rebeldía con el Señor, por el cual el Señor los metió en las cárceles oscuras y los mandó al lago de fuego. ¿Qué es lo que dice? De esa forma está actuando el hombre hoy en día, mis hermanos. De esa misma forma. Y no estamos hablando solo hoy, porque Judas ya estaba hablando en los principios del tiempo del Señor. O sea, significa que eso viene desde tiempo, mis hermanos, sucediendo. La misma gente actuando y rechazando autoridad, blasfemando las potestades superiores, no solamente laborales, sino también en la iglesia, en la familia, en los hogares, las mujeres rebeldes con los esposos, los hijos con los padres, las ovejas con los pastores, los empleadores con los empleados con los empleadores. O sea, ¿qué es lo que pasa? No hay un sometimiento a las autoridades. Entonces significa que todavía hay rebeldía, ¿verdad? Porque si mi hijo lo mando a hacer algo y me dice no voy y no lo hace, ¿qué significa eso? ¿Qué hay en el qué? Desobediencia, pero también hay ¿qué? Rebeldía. Hay rebeldía en él. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque todavía está aconteciendo aquí en estos tiempos. Es una forma de poder discernir. ¿Y qué tiene que ver esto con el discernir espíritus? Está fácil. Una persona que no está sometida en el hogar a la cabeza que el Señor ha puesto como el sacerdote,
o en la iglesia que el Señor ha puesto como el sacerdote de la iglesia, o en el trabajo que el Señor ha permitido que sea su empleador, y no está sometido a esas autoridades, ¿ustedes realmente creen que puede haber una limpieza de espíritu a la hora de hablar por el Señor? Esta persona va a hablar porque tiene un don de profecía, claro, o tiene un don para el Señor, ¿verdad? Pero díganme, ¿acaso es una persona que va a traer el agua 100% limpia? No. No lo va a traer. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, una de las principales bases para que la presencia y la gloria de Dios se manifieste, ¿cuál es la obediencia? Es la obediencia. Sobre todas las cosas, aunque Jesucristo quería pasar, que le decía al Señor, pasa de mí esta copa, aún así Él no desobedeció, porque Él pudo hacerlo, pero no lo hizo. Porque había en Él una obediencia tan grande, aún en medio del dolor, aún en medio del que el jefe me diga, tienes que hacerlo y no quiero hacerlo por vergüenza, enojo, coraje, lo que usted quiera, lo tengo que hacer. Y si lo hago, yo no gano solo naturalmente, espiritualmente también, porque hay un sometimiento. Hay un sometimiento, mis hermanos, y esa es una forma de conocer los frutos. Cuando conocemos a una persona que es sometida a su esposo, a los ministros, el trabajo, podemos decir, ahí hay un fruto. No solamente decir como que la veo medio rara, como que sí, como que no. Eso es acerca de ver, esos son parte de los frutos. Lo que nos hace discernir. Nosotros como adultos, como el cuerpo de Cristo, podemos discernir. Podemos discernir. Pero ¿cómo la va a usar el Señor? Pero ¿cómo es posible que el Señor ande detrás de ella si yo la veo así, la veo allá? Ojo, los frutos. Esto está claro, los frutos, mis hermanos. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero aún estos blasfemaban de cuantas cosas no conocían, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Recordemos que Judas nos está llevando a que reconozcamos que no hay ninguna diferencia de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Eso es lo que quiere que le entendamos, que podamos discernir espiritual y naturalmente. Espiritualmente, ¿quiénes se rebelaron? Los ángeles, ¿verdad? Y espiritual y naturalmente, ¿quién nos estaba hablando? Judas, que se estaba rebelando. El pueblo de Dios. Entonces, por eso Judas como maestro enfatiza. ¿Por qué decimos? ¿Y por qué está sacando a los ángeles y lo que hicieron y la rebeldía? Porque quiere que entendamos los dos aspectos del discernimiento espiritual y natural, mis hermanos. Lo que ellos hicieron espiritualmente como ángeles sirviendo a Dios en la desobediencia, trayendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas y haciendo desobediencia, es lo que está haciendo hoy el pueblo de Cristo. Gente que dice servir a Dios. Está en ellos. ¿Qué significa? Que es el mismo espíritu de rebeldía. ¿Dónde? En el pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de poder discernir no solo en lo espiritual, sino ¿dónde? En lo natural también. En lo natural, mis hermanos. Dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron, y se lanzaron por el lucro por el error de Balaam. Recordemos a Balaam, que aquel que le decían que si iba y maldecía al pueblo de Israel le iban a dar su buen dinero, ¿verdad? Y él decía: voy a ir a hablar con el Señor, voy a ir a hablar con el Señor. Él ya no tuvo que ir 3 veces donde el Señor. Usted no tiene que ir 3 veces con el Señor a negociar, porque usted no iba a ir. ¿Cómo voy a ir? Es que hasta naturalmente, mis hermanos, ¿cómo voy a ir yo donde el Señor a negociar que le traiga maldición al pueblo de Siria, un ejemplo, o de los palestinos que están peleando con Israel para que los destruya? ¿O cómo voy a ir, Señor, ve y destruye a Rusia porque está trayendo juicio contra los pobres ucranianos? Y ellos ya no pueden más, Señor. Y yo orando: destruye Rusia, destruye Rusia. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque aquí estamos para interceder y pedir por la paz. La paz de Israel, Jerusalén, la paz de Estados Unidos, la paz de cada uno de nuestros países, la paz en la familia, en la iglesia. Nosotros no somos como Elías, que hacemos descender fuego para juicio. No, mis hermanos, nosotros reconozcamos qué espíritu tenemos. El espíritu de Jesucristo, que es el intercedor,
Intercedor por quién? Por los que no lo conocen todavía, los pecadores, los que se han apartado, ¿verdad? Esos somos nosotros, conozcamos qué espíritu. Por eso dice, porque y se lanzaron por el lucro del error de Balaam, por dinero, mis hermanos. Gente profetizando vanidades, ¿por causa de qué? Del dinero todo el tiempo. Dice así, y perecieron en la contradicción de Coré. Dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. ¿Cuántos hemos visto unas grandes nubes que decimos, wow, hoy sí va a llover, ya va a llover? Una gran nube está negra y moviéndose, hoy sí ya, Señor, ya cayó la lluvia. Y no traía nada la nube, no tenía agua. Y así hay muchos cristianos, muchos cuerpos de Cristo que andan movidos de aquí para allá, nada más creando distorsión y confusión, mis hermanos, pero no tienen nada. Recordemos, el agua es como el Espíritu de Dios que nos da vida, nos da frescura. Y así andan, no tienen nada, demuestran que traen mucho, pero no tienen nada, están vacías. Dice así, árboles otoñales sin fruto, esos árboles que cuando salen dice uno, wow, hoy sí va a dar buena la manzana, la pera, el higo. Y cuando sale nomás reverdeció, se secó y no dio nada. Y no dio nada, mis hermanos, dice. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la gente, mis hermanos, se ha embelecido a sí mismo, diciendo yo tengo, yo hago, yo soy, y a la hora de actuar no hay nada en ellos. Dentro de ellos no hay nada, mis hermanos. Solamente confunden y traen caos a las iglesias. Dice, son sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, dice diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosa inflada, adulando a las personas para sacar provecho, mis hermanos. Después destruyó a los que no creyeron. ¿Cuántos de esos nos hemos encontrado por el camino? Y no solamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Aún en los trabajos. Ay, tú eres la mejor, tienes muchos años aquí, te quieren mucho. Ay, pero después no se vaya a dar vuelta porque le dan con todo. Uy, mira, se cree la jefa, nadie le dice nada, ya tiene muchos años. Y le pagan más que a uno y no hace nada. No, mis hermanos, son los aduladores. Hay que tener mucho cuidado. Sí, pastor, dígame. Yo quiero agregar algo. Dígame, porque necesito un breakdown. Y lo vamos hasta atrás en Juan, primera de Juan, capítulo 4, que dice, amado, dice capítulo 4, versículo 2, en esto conoce, dice, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sí. Pero, agregando Mateo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Predicarán la palabra y dirán que Jesús vino en carne. Claro. Lo aceptarán. Pero cometerán errores porque no hablarán de todo lo que es la palabra, sino que tratarán de aumentarle, de quitarle o de ponerle. Y ahí es donde dice que son malditos o son anatemas, que el que trata de quitarle o ponerle a la palabra o agregarle un pedacito de lo que no está escrito acá. Como podemos decirlo, ¿Cómo es? Mateo fue Mateo 24, la primera fue primera de Juan 4:2 y Mateo 5,
Mateo 24:5. Ahora, aquí podía entrar una de las religiones que todo el mundo conocemos y salimos la mayoría de ahí, los católicos. En la palabra de la Biblia ellos tienen adheridas muchas imágenes y también tienen otros libros apócrifos incluidos en la Biblia. Y algo que lo que nosotros cuando fuimos a orar por una familia, ellos son católicos, fuimos a orar por él, nos llamaron para orar, pero fuimos a orar hace tiempo. Y ella misma, estábamos hablando de la palabra de Dios y ella misma hablaba así, pero en el libro apócrifo del padre no sé qué, dice así, así, así. Me dije, ¿va? O sea, ellos ya están citando, pues estamos hablando de los sacerdotes católicos de estos tiempos, ¿me entienden? O sea, el libro es como que yo me ponga a hacer un estudio de lo que yo saqué, voy y lo incluyo en la Biblia aquí y ahora todos lo vamos a estar leyendo cuando leamos las escrituras. Y es lo que habla el pastor, o sea, son personas que vienen, ponen y quitan. Y en uno de ellos vamos a encontrar que han quitado también el mandamiento de las adoraciones, de adorar a ídolos. O sea, hay cosas que han puesto y quitado. ¿Para qué? Para conveniencia de hombre. Sí. Para conveniencia de hombre. Aquí en Judas 12 me llama mucho la atención donde dice, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Lo que más ahorita me quedé, wow, padre, porque hoy ya estoy hoy los miércoles. Sí, lo hacía. Y el Señor me agarra y empieza a hablar y dice, hasta subirte lo que él dijo, hay tantos faraones en los púlpitos que tienen, ¿cómo digo? Dijo, faraones parados en púlpitos que tienen a mi pueblo en esclavitud mental. Así es. Y donde hablan de los pastores, porque me decían que solamente estaban viendo por su bienestar, pero que a ellos no les importaba lo que estaba a punto de venir y lo que él necesitaba era que empezaran a levantar. Que los enseñara que dónde está. Y eso es lo que pasa, que levantarlo como levantarlo solamente con la palabra y estar leyendo y recitando la palabra de Dios. No, el Señor quiere una conversión con la palabra. Y aquí lo vamos a leer más abajo. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere con nosotros y los dones? Los dones no es solo para que digamos, qué bonito, yo tengo ese don, wow. No. Quiere que lo pongamos en práctica. Y no solamente este tiempo para lo que viene. Para lo que viene. Y lo que mencionaba, los sacerdotes, los pastores siendo faraones. ¿Cómo? Tú te debes de vestir así. Tú debes de venir peinado así. Tú debes de ser así. No es malo, estoy hablando. Hay una diferencia entre disciplina. Hay una diferencia entre lo que es disciplina dentro de la casa de Dios a lo que es ya un sometimiento y una esclavitud. Hay una diferencia. Y lo mismo que mencionaba, hay cosas que nosotros no podemos imponer. Y ya es ahí donde viene, que no pueden vestirse como ellos quieren. Porque no les son enseñados. Porque si una iglesia preparada, conociendo qué es lo que el Señor tiene para cada uno de ellos, mis hermanos, es una iglesia en fuego y en poder, desarrollada para la obra de Cristo, para lo que viene. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido revelación y sueños de que lo que viene no va a ser fácil? Que solamente con el Espíritu de Dios vamos a poder salir adelante. Y lo que siempre hemos dicho, no queremos solo imponer una religión a nuestros hijos, queremos que ellos se salven. Que si yo estoy en mi casa y viene un acontecimiento, ella pueda reaccionar en el Espíritu en su casa. Que no tenga que venir corriendo donde ni que ella espiritualmente con Cristo pueda reconocer también. Y actuar de acuerdo a las cosas del Señor. No podemos estar con ellos, de eso se trata. Como iglesia estamos reunidos hoy, los días de servicio. Pero el hermano va a estar trabajando, otros en la escuela, otros durmiendo. Vamos a estar en diferentes lugares. Pero ya tenemos al Espíritu de Dios y el Señor va a obrar con cada uno de nosotros. Entonces, esa es la importancia de poder discernir. Ya no podemos dejarnos ser llevados de una doctrina a otra doctrina. Aquí no hay una, pues en el mundo hay muchas doctrinas, pero en el mundo espiritual solamente hay una. Y es la que Cristo vino a manifestar aquí en la tierra. Esa es la única que necesitamos. El Señor lo mandó a llamar con un propósito, mis hermanos. Dice así. Ahora continuamos, dice, veamos que Judas deseaba escribir no solamente de la salvación, sino también quería advertir a sus lectores contra las falsas enseñanzas que estaban atacando a la iglesia primitiva.
Porque Judas también era uno de los que le llevaban el evangelio, y él no solamente quería evangelizar a través de las cartas, ¿verdad? También quería preparar al pueblo y apercibirlo de lo que podía venir donde ellos, de lo que podía venir a crear ¿qué? A crear ¿qué? División, ¿verdad? División. En el pueblo de Dios. Dice, todavía hoy hay muchas enseñanzas erróneas y dañinas que atacan a la iglesia. Todos los creyentes estamos llamados a oponernos, no decir, oh sí, no, oponernos a las falsas enseñanzas. Porque si usted conoce la verdad y hay uno que no la conoce, háblela para que él sea libre. Entonces dice, ¿cómo se van a salvar si no hay ni quien les predique? Si ese hombre está en una falsa doctrina y no conoce bien del Señor, o está en otra adoctrinación muy diferente, no está salvo delante del Señor. Pero usted tiene la palabra del Señor y la verdadera doctrina. Háblele del Señor. Vaya donde Él y sáquelo del error. No diga, no, yo no contiendo con ellos porque ya conocen del Señor. No, mis hermanos, no vamos a contender con ellos, los vamos a enseñar. A enseñar la palabra de Dios. Y si ya quiere seguir terco, pues ya es cosa de verdad. Pero usted, mire, lávese las manitas y diga, papá, yo aquí hablé lo que tuve que decir. Y dice así. Dice, algunos creyentes están más dotados que otros con el discernimiento de espíritus. Siempre debemos de tener humildad y poner los dones, ¿en dónde? Al servicio de, ¿qué les había dicho? De la iglesia, ¿verdad? Y del pueblo de Dios. Y como dice Judas 1:17, continuamos con Judas 1:17. A mí me sorprende porque Judas era uno de los que menos leía. Y cuando lo estaba leyendo dije, wow, Señor, qué tremendo. El amor, mis hermanos, eso es lo que hace el amor por las almas. Él tenía amor, él con fervor enseñaba, mandaba estas cartas, las escribía con ese amor, ese fervor, para que el pueblo no se perdiera, para que el pueblo no fuera engañado, que el pueblo siguiera caminando en la verdad de Cristo. Dice así, pero vosotros, amados, tienen memoria, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra misma fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A los que dudan, convencerlos. ¿Vea lo que digo? A los que están dudando dice que los convenzamos, mis hermanos. A otros salvarlos, arrebatándolos del fuego. Imagínense nada más. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bendito es el Señor Jesús. O sea, que Contamina todo, hermana. Todo. Por eso cuando los sacerdotes era necesario que ellos se purificaban antes de entrar con el Señor, hasta un mes antes pasaban, hasta en ayuno, purificándose, preparándose lejos en oraciones, lejos de la mujer, porque ellos tenían que entrar en una santidad total delante del Señor. Y dice que si alguno de ellos tenía pecado o tenía algo, y él pasaba por el templo y sin ropa, sus vestidos, llegaba a tocar una silla o algo que hubiera ahí, se tenía que tirar. Todo lo que estaba ahí, se tenía que tirar porque dice que lo había contaminado. Pero la verdad sí, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios mío, ya, aquí no hubiera nada, ya. Esto estaría que Dios mío, no sé qué hubiéramos hecho. No habría nada, Señor, todo tocando paredes, todo. Ay, Padre mío. La misericordia del Señor. Así que, mis hermanos, pero aún dice que aún nuestra propia ropa hay que aborrecerla. Por eso de aquí, de este versículo, yo les dije, la revelación que me dio el Señor de un sillón que me dijo tíralo, se veía nuevo, tenía hule como nuevo y me dijo tíralo. Y ese sillón, y yo dije, ay Señor, y cuando lo vi que me lo dejaron y no tenía yo sillón, dije Señor, y pues ya me había dicho que lo tirara, dije no, tíralo.
Pero se ve nuevo, tírenlo. Y mis hijas bien contentas, ya tenemos sillón, ¿no? Y lo tiramos. ¿Saben qué encontramos cuando movimos el sillón y todo? Un montón de agujas, ¿te acuerdas? Y bolsas de suero en el sillón. Y después en la pared encontramos que había conexiones de aparatos como de oxígeno por la pared y conexiones de máquinas. Ahí hubo un enfermo. Y yo dije, Señor, por algo me dijo el Señor que tiráramos ese sillón, porque igual que se contaminan. Y los espíritus se aferran a todo. A todo, mis hermanos. Ellos no se quieren ir. Se aferran a todo. Por eso hay piezas, relojes que dan los abuelos, anillos de los abuelos, aretes de los abuelos. Tengan mucho cuidado con todas esas cosas. Y menos si no eran cristianos, olvídense. No. Más vale úncalo, ore, y si ve que se siente medio mejor, no deshágase de él. Hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre les digo yo a los que van a la segunda, pues no hay dinero, yo estoy de acuerdo, pero si ya trabaja y tiene para irse a comprar comida, caras, pedir Uber y otras cosas, que tiene para poderse comprar una camiseta que sea de Walmart. O sea, pero sigue gastando todavía en la segunda, poniéndose ropa de muerto, poniéndose ropas de brujas, personas de prostitutas. No sabemos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho sentido, hay que tener cuidado. Y si es porque no tiene finanza, ok, está bien. Está bien, no hay ningún problema hasta que llegue la finanza, pero por lo pronto lávela, úngela, llórela. Y si no, nosotros conocimos el caso del hermano River, ¿recuerdas? Que la pastora tuvo que ir a orar porque él compró una chamarra usada en línea de cuero. Y después estaba que se les metió una sombra negra en el cuarto, una presencia. Y la pastora tuvo que ir a orar y ungir. Ella no sabía nada, ellos no le dijeron. Y ella dijo, es que aquí yo vi una sombra negra aquí, pero ahí no lo que veo cuando es tu chamarra. Y él le dice, ay, es que esa la compré en línea y cuando la trajeron yo la lavé porque olía mucho cigarro como a tabaco. Dijo la pastora, no, mijito, no, tírelo. Deshágase de ella. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. Aún así aquellos que le prestan su suerte, su ropa, ahí como que, bueno, préstemelo, pero nunca lo zafen, no haga algo. Mis hermanos diría que qué exagerado, pero mis hermanos, es que el mundo espiritual está en todo. Los demonios están en todo, mis hermanos. No tanto eso, sino que vemos que Pablo usaba los delantales y los pañuelos. Así la unción se transmitía, así también lo malo. En un cristiano, es cierto, se transmitía lo bueno. Sí. Imagínense ahora una persona que no conoce al Señor, que está en otra cosa, que es lo que transmite también a veces. Nosotros lo hemos sentido cuando abrazamos a la gente y yo digo, y pues yo oro y digo, pobrecitos, porque andan cargados. Eso está feo. No es para decir, uy, no, a mí me da tristeza. Porque yo cargué años con toda esa suciedad y volver a abrazar a uno de ellos es como sentirme como yo estaba antes. Y eso es una tristeza. Que no son libres. Y muchas las veces no saben que están en una opresión. Así que continúo, mis hermanos, porque si no, no le avanzamos y apenas vamos en el 7 todavía. Ahora, veamos, una de las falsas enseñanzas. Sé que va muy rápido, pero tú trata de explicarle a Lilian, ¿no es cierto? Trato de hablar más despacio, pero no puedo. Dice, ok, una de las falsas enseñanzas, ok, vamos para allá, dice, número 1, son los maestros que afirman que Jesús no vino físicamente a la tierra en forma humana. Aquellos que niegan la venida de Jesús a la tierra son un ejemplo de cambiar y trastornar la enseñanza bíblica tan clara con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un ejemplo claro de los que enseñan falsas doctrinas, de aquellos que no reconocen que Jesús vino a la tierra como Salvador, como Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Ellos vienen a cambiar y trastornar lo que está en la palabra tan claramente en la Biblia. Una palabra tan clara que el Señor nos dejó. No sé cómo aún puede haber confusión en el pueblo del Señor si la palabra se habla por sí sola, con claridad. Y dice que si pedimos al Espíritu Santo que nos ayude con mayor claridad. Es como decir, alcanzo a ver las letras, pero el Señor viene y me pone una lupa y las veo súper con claridad. Tenemos hasta el Espíritu Santo para poder entender la palabra.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Todos aquellos que niegan lo que está escrito realmente en la palabra, los que la trastornan, los que dicen que el Apocalipsis ya pasó. Y usted los va a ver con un espíritu tan hermoso por el amor por Cristo, por las almas, en el servicio, en las obras, entregados. Tienen una cosa maravillosa, pero aún así cambian y trastornan la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Una falsa doctrina. Es una falsa doctrina. Dice así, otro ejemplo son los que niegan la resurrección corporal de Jesús, los que niegan que realmente Jesucristo resucitó en la tumba. Dice, los que niegan la salvación solo por gracia, mediante la fe solo en Cristo. Aquí está, los que niegan la salvación solo por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, reconociendo que por la fe es que realmente nosotros somos salvos. Porque si no tenemos fe, realmente no estamos creyendo que Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Entonces la fe es lo más necesario en nuestras vidas, el creer que Jesucristo murió por nosotros. Sí, dígame, pastor. Bueno, hay muchas cosas porque él está hablando de los cristianos. Por ejemplo, el que no cree en el Espíritu Santo, que Jesús resucitó, podrían ser los testigos de Jehová. Está hablando del mismo cuerpo. Sí, claro. O sea, hay gente que predica de Jesús. Por ejemplo, los musulmanes saben que Jesús va a venir por ellos, pero no predican a Jesús, es un profeta. No, para ellos es un profeta, no es el Hijo de Dios. Pero ellos saben que Él va a venir por ellos. Sí, pero ya hay una falsa doctrina ahí, porque no lo aceptan como el Hijo de Dios, ni mucho menos que Él vino y murió y resucitó. Para ellos el profeta ya, ¿me entienden? Y como dice el pastor, cuando estamos hablando de todos estos aspectos, estamos hablando de las doctrinas que hoy se mueven. Porque anteriormente la que yo estaba hablando eran los bautistas, que ellos niegan mucho los aconteceres de la Biblia como apocalípticos, como que ya pasaron. Pero nosotros sabemos que la palabra del Señor es un ciclo. El Señor lo ha mostrado, es como un ciclo. Lo que ya pasó, no volverá a pasar. Así estamos. Ya aconteció en los tiempos de Epifanías, en los tiempos de Claudio. Acontecieron muchos, sí, claro que sí, pero van a volver a pasar. Otra vez, mis hermanos. ¿Por qué? Porque este es un ciclo que se está moviendo. El Señor lo ha mostrado y manifestado. Dígame, pastor. Sí, otra cosa, no solo son los bautistas, también son los mismos que se llaman pentecostés, que han dejado de creer en los poderes del Espíritu Santo. Bueno, en el Espíritu Santo. Creen en el Espíritu Santo, pero no creen en muchas cosas de lo que la ahora. Manifestación. Creen en el Espíritu de Dios, pero no creen en las manifestaciones. Ellos, como dicen que la profecía cesó desde Juan y hasta ahí cesó. Milagros, todo para ellos cesó hasta ahí. Y eso cosas que no entiendo porque digo, si cesó ahí, entonces los apóstoles, ¿qué estuvieron haciendo? Porque para ellos todo cesó con Juan el Bautista. Entonces son cosas que entonces, ¿qué sería? Están negando parte del Nuevo Testamento. Y esa es una falsa doctrina. Es falsa doctrina. Pero hablan bien bonito de Jesucristo. Claro, hablan muy bien del Señor, pero a lo que vamos, tienen valores. Leen la palabra y dicen, oh, wow, qué bonito. Hacen el comportamiento, hacen todo, pero no significa que hay una transformación en su corazón. No sé, hasta ahora hasta los de New Age hablan de eso. ¿Cuáles son esos, hermano? La nueva era. Oh, sí, claro. O de un poder superior, claro que sí. Yo creo en un ser superior. Y yo, wow, pues sí, vamos a ir. Pero hasta mencionan a Jesús. Imagínense nada más. Y yo hablando una vez me preguntó una persona en mi trabajo que cómo era, porque me dice, es que te veo como que me dice, ¿cómo oras? Y yo le digo, no, pues yo le oro al Señor así. ¿Qué ves? ¿Tú ves algo? Le digo, sí. Yo veo una cosa hermosa como nubes entre color fuego, como blancas y como así, como torbellino. Y cuando tengo así en oración veo como que hasta ya se ve la luz, pero como que es un torbellino. Oh, eso también lo veo yo. Digo, ah. Y yo me quedé, dije, ¿tú no lo ves? Sí. Cuando yo hago los retiros, porque él hace mucho lo que es yoga espiritual. No solo natural, es una yoga ascendencial, espiritual. Y yo me voy a unos retiros de una semana y yo allá orando, nuestra mente callada y con la música, y yo también veo eso. Y yo digo, no sé, me da más miedo. ¿Cómo que él ve eso? Y ellos oran al poder superior, claro, Dios. Entonces, imagínense nada más qué confusión tan grande, ¿verdad? Y usted lo ve, él tiene 85 años, y ese señor sube las escaleras
Yo subo así. Y yo soy así. Se llama Michael. Tremendo. Usted lo ve y siempre está una cosa increíble. Y se siente una gran persona. Pero imagínense nada más metido en esas cosas. Digo, ay, Señor, ten misericordia. Porque ya me lo mostró el Señor una vez con tantos perros así. Dije, no, esto no es cosa buena. Pero es lo que estamos hablando. Cuando ellos se meten en ese nivel espiritual que hay ahí. Ellos no llegan hasta el trono del Señor, a la presencia del Señor. Ellos se quedan en medio, donde están, ¿qué? Potestades, los principados. Las potestades y principados. Nada bueno, nada bueno. Entonces, mis hermanos, veamos cómo el mundo está creando sus propias doctrinas. Todo dice que es de Dios, pero ¿qué Dios? ¿Cuál Dios? Yo soy de Dios. ¿Cuál Dios? Ahora tienen que preguntar. Yo también soy de Dios. ¿Cuál Dios? ¿De Cristo? ¿Jesucristo, el que murió y vino y dio la vida por cada uno de nosotros? ¿El que murió en la cruz? Hay que ser más específicos. Porque ya todo el mundo quiere orar por uno y sabe que no eran del mismo. No. Dice, continuemos, dice así. Los que niegan la salvación por mediante la fe en la gracia en Jesucristo, dice. Los que tratan de añadir o quitar a las escrituras. Los que dicen ser cristianos, pero usan la gracia de Dios como excusa para vivir pecaminosamente. Aquellos que dicen, salvo ya una vez, salvo para siempre. Haga lo que haga, yo ya tengo la salvación. Yo he escuchado gente que dice, no, pues yo ya soy salvo porque acepté a Jesucristo. Pero no vas a recibir, no importa que no vaya a recibir recompensa, como aquellos que dicen, yo voy a tener una gran casa, pero aunque sea yo tengo una casa chiquita, pero voy a ser salvo. Ahí está la mentira. Ahí está la mentira, eso es lo que ellos piensan. Y esto no es así, mis hermanos. Aquí el que no trabaja, que dijeron, ¿para qué decía Pablo? El que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Y así va a ser con el Señor. El que no trabajó para la obra no va a recibir nada. No va a recibir nada, ni nada espiritual, ni naturalmente, ni aún la salvación. Ni aún la salvación. Porque el que tiene a Cristo quiere trabajar. No puedo decir que yo soy de Cristo y no me esfuerzo por venir a un servicio, a una clase, por barrer, llevar un agua, servir al que está allá afuera en una oración, o orar por alguien, llevar el mensaje. Si ese no hace nada de eso, mi hermano, hay que tener mucho cuidado. No está entonces el amor de Cristo en nosotros. Porque el amor de Cristo lo hacía pasar a orar toda la noche. Para el siguiente día que viniera la gente, él decía, yo voy a estar listo para que el poder y la gloria se manifieste y el que quiera sea sano y sea salvo. Este era el precio que Jesucristo pagaba. De día y de noche, él se tenía que apartar. Por ejemplo, a mí me pasó esta semana que yo conocí a dos personas ahora que fui a Ciudad de México. Estas personas yo sé que fueron, el Señor me las puso, porque yo llego al DF, yo no conozco a nadie, llego en la noche y esta señora se me pone, llega y se para al lado de mí y ella me ayuda a salir del aeropuerto, me lleva hasta donde tengo que llegar, o sea, una cosa de morir, le damos un contacto y cuando le voy a ir, yo no llamo. ¿Por qué? Digo, yo vivo en Norte México. Dice, no, yo voy a regresar, no sé cuándo. Entonces, hace poco ya, el Señor ya me había puesto contacta. Y hace poco ella me dice, hola, dice, estoy aquí con mi hermana, que acabo de regresar. Y yo dije, oye, son 2 horas, pero bueno, a lo mejor está 1 hora. Y ella, a lo que vamos a ir a trabajar. Y el Señor me pone contacta, pero yo me hice ahí la loca y no le contesté. Ella me contactó a mí y me dice, yo te quiero ver. Y entonces cuando yo hablo contigo, yo siento algo diferente. Es católica, no es política. Y dale duro, quería verme. Yo es una hora que manejaba, no parece. Pero el Señor me dijo, ¿qué no dices que trabajas para mí? Y yo dije, ok, está bien. Y me fui. La evangelice, ahorita está ahí, me dice, no me la vida. Y háblame más. Y yo quiero, empieza como podía. ¿Y cómo se van a convertir si no hay quien les predique, quien les enseñe? Y yo le empiezo a decir, porque ella empieza a platicar de cosas. Le digo, mira, empieza a entregarle la vida al Señor y Él te va a guiar, Él te va a ayudar. Mira, y empecé, porque no es casualidad, güey, no es casualidad para mí. O sea, 1 hora y nomás eso, pues. Nada más a eso. Es que esto es poder entregar el tiempo al Señor. Imagínense la hermana Maribel, ¿hasta dónde los llevó el Señor? A California, hasta California se fueron.
que decían que con el temor que la gente, nosotros no teníamos temor, pero la gente decía siempre, no, es que ahí que los puede agarrar migración, si no tienen papeles, que si no tienen, ella se montó al avión y se fue con el hermano, se fueron. Y después regresó y se volvió a ir con la hija y ellos han salvado almas para Cristo y siguen trabajando. Estas personas que ellos les llevaron el evangelio siguen trabajando para el Señor. Imagínense, estos son discípulos, discípulos, mis hermanos, y son gente que tiene aquí su trabajo, su familia, sus cosas que hacer todavía, pero aún así prestaron el tiempo al llamado del Señor, de tener que esa misericordia, ese amor por ti y por las almas. Y mire, y el Señor las honró. El Señor las honró, ¿por qué? Porque están viendo frutos en las personas. Imagínense, es cierto, ahora ella se fue a México y ya tiene ya sus discípulos evangelizando. Y hasta llama a la gente para que oren por ellos. El Señor siempre les va a dar trabajo, pero aquellos que se esfuerzan. Cuando fuimos allá, el Señor nos dio a mi abuelo. Imagínense a su abuelo, que decían que era más duro y ahora, ¿qué tal, Pero no cayó más que con la nieta. El Señor tenía preparada a la nieta ya para que obrara en su vida. ¿Verdad que Dios es maravilloso? Amén. El Señor se manifiesta. Creámoslo, mis hermanos, donde quiera que vayamos. Miren, estos niños aquí los vemos como que se agarran el pelo, como que ya que se acabe, no entiendo, me quiero ir. Pero yo sé que el Señor va a obrar en las vidas de ellos. El Señor lo ha mostrado. Creemos que ellos serán árboles, los jóvenes son árboles plantados. Amén. Aún este güero que tenemos aquí que medio entiende, como que le explica, no le explica. Yo sé que va a dar fruto en el Señor. Tradúcele. Que va a dar fruto para Cristo. Y say you bueno, give fruto. Aleluya, gloria a Dios. Prosiga, pastora. Bueno, continuamos y dice así. Dice, ¿cómo no poder ser engañados? Dice, una de las mejores formas para crecer y no ser engañados es estudiar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dice aquí? Estudiar la palabra de Dios por sí mismos. Venimos al servicio, escuchamos la palabra de Dios y nos hablan del Señor, sentimos la presencia, alabamos, nos gozamos entre los hermanos, la presencia del Señor. Pero cosa más grande es cuando usted va a su casa y abre la Biblia. Y el Espíritu Santo se manifiesta solo a cada uno de sus vidas. Ahí es donde encuentra la verdad. ¿Qué, perdón, hermano? Ese es el mejor maestro. Ese es el mejor maestro. Y ahí es donde va a encontrar cosas ocultas que tiene para aquellos que lo buscan, que creen, que anhelan. Son cosas maravillosas porque somos un cuerpo. No todo me lo da a mí, no todo se lo da al pastor, no todo se lo da al hermano Hugo, a la hermana Elvira, el Señor. Tiene varios que les va a dar a cada uno. Es una forma de enamorarnos. Yo siempre he dicho, es una forma de enamorarnos. Nos hace sentir especiales a cada uno de nosotros. A veces decimos, pero a veces, Señor, yo a veces no tengo tiempo, me duermo, estoy muy cansado, me siento enfermo y yo no te dedico el tiempo. Y una forma de enamorarnos, de acercarnos, es manifestarnos el poder del Señor. No lo hace solamente para que diga, ay, qué bonito. No, es una forma de acercarnos a buscar de Él. El Señor es maravilloso. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí está. Nada más. ¿Qué es lo único que necesitamos para equiparnos, para estar capacitados en la obra del ministerio del Señor? La palabra. La palabra. La palabra, mis hermanos, es lo único que necesitamos. No necesitamos tanta palabrería, tanta enseñanza, tanto título. Simplemente necesitamos tiempo para buscar de la palabra y leerla. Amén. Es lo único que necesitamos, mis hermanos. Ahora vamos a entrar, y ahí es donde entraba el don de qué, de discernimiento, ¿verdad? No solamente de espíritus. Así que, mis hermanos, aquí está el discernir los frutos, las enseñanzas.
Eso es lo que el Señor quiere. No les hablé tanto en el Judas, les hablé en el ámbito espiritual, mostrando lo que eran los ángeles y la gente hoy en Cristo. Pero también yo no les hablé de lo espiritual porque esta iglesia se ha hablado mucho de lo espiritual. Los de esta casa conocen cómo se mueve espiritualmente los espíritus. No viene al caso que yo venga y vuelva a explicar lo que ya conocemos. Dice que ya somos maduros, fluctuantes en la palabra, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir comiendo menú diferente. Ya comimos eso, acá no están cansados de comer. A veces el pastor me dice, te hago comida, te hago esto, y yo otra vez, no, yo no quiero, no, ya no. Porque a veces me quiere dar lo mismo 2, 3 días. Te doy esto, y yo no, ya siento que yo, los niños, sí, yo estoy feliz que les hago a mi mamá, yo ya no. Entonces son cosas que tenemos que ir avanzando, conociendo más. Ya dijera eso, ya, vámonos. Lo siguiente, no se quede ahí. Hay mucho más en las cosas del Señor. Amén. El número 8, el tiempo se está cerrando. Vámonos al número 8. Hablar. Cerrando el tiempo. Dice, hablar en diversas lenguas. Aquí le voy a ir rapidito para poder entrar siquiera a otro y terminamos. Dice, el don de hablar lenguas desconocidas para el que hablaba, era una señal de que externa, ¿ok? Externa, de lo que manifestábamos cuando hablamos, era una señal de que el Espíritu Santo ya se había dado a todos los creyentes, tal y como Jesús lo había prometido en Juan 14:15. Esa era una señal de que el Espíritu Santo ya había descendido en las personas. Aquellos que hablaban, profetizaban diferentes lenguajes y era una manifestación, mis hermanos, de que el Espíritu Santo había descendido. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu ¿de qué? De verdad, quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Imagínense qué bello. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Amén. Qué cosa tan maravillosa. Y una de las formas de hablar, dice, es la capacidad de hablar un idioma, el hablar lenguas. Muchas de las veces hemos oído gente que habla cosas repetitivas, y nadie le entiende, y no es lenguaje, no es nada, es repetitivo. No significa que no sea una inspiración del Espíritu Santo, sino que simplemente ese es un conducto para llegar y hablar la profecía. Eso, de ahí viene la profecía. Cuando una persona está inspirada por el Espíritu Santo, puede tener mucha palabra repetitiva o el sonido, pero es cuando viene la profecía. Estamos dando la entrada a que salga el fruto de la profecía por medio del Espíritu Santo, claro. Y hay personas que cuando están hablando lenguajes. No repiten lo mismo y tienen un control de las palabras. Y a veces al escucharlas decimos, ella estaba hablando con alguien, con un lenguaje. Pero hay otra vez que podemos ver, hay una diferencia entre lo que es cuando va a profetizar, cuando va a hablar en un lenguaje para otra persona que no entiende y que habla un diferente idioma, o cuando simplemente está siendo edificada para sí misma. Hay una muy diferente también cuando estamos siendo edificados. A veces me recuerdo cuando me metí en oración, el pastor me decía, es que el Señor va a hablar, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y yo, no, era yo y el Señor lo que tenía. Me dice, es que yo sé que Él quería hablar. Y digo, no, porque era una edificación que tenía Él conmigo, y estaba yo con Él y Él conmigo. Y cuando ya siento porque viene Él, es muy diferente, porque yo perdí el control, el pensamiento, todo, y ya es yo escuchando lo que Él dice. Ahí hay una diferencia. Es yo como poniéndome aquí a ver ahora qué está diciendo el Señor, y no hay pensamiento, no hay nada en mi mente, sino esperando a ver qué va a decir. Y a veces digo, es que no entiendo, pero ¿por qué dices eso, Señor? Es como que llevamos un diálogo. Es muy diferente, muy diferente. Son formas que el Espíritu de Dios se manifiesta. Pero ¿qué nos dice? Entonces, el hablar lenguas es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. También el don de lenguas angelicales, palabras que entiende solo Dios, son para la edificación personal y para tener comunión especial con Dios.
Algo que me reveló el Señor no hace mucho tiempo, me lo ha dado 2 veces. 2 veces me lo ha dado. Una revelación donde el Señor me mostraba que yo había ido a visitar una familia que parecía musulmana y ellos estaban discutiendo y se estaban escondiendo. Y yo estaba con otras personas, pero no hablábamos el idioma de ellos, nadie les entendía. Y en ese momento yo me les quedé viendo y yo dije, pobrecitos, están huyendo. Y me acerqué y empecé a hablar el idioma de ellos. Y ellos estaban llorando, quebrantados, tirados al piso, y yo les estaba hablando y hablando. Y me recuerdo que hasta les hice la oración de fe del Señor, que aceptaran a Cristo y todo lo que pasó. Pero era en otro idioma, era en el idioma de ellos. Pero hasta yo lo entendía. Y yo me levanto y digo, wow, Señor, qué hermoso, eso va a acontecer, sí, pero significa que ya está aquí. Ya está aquí. Porque no es que el Señor me lo puso ahorita, no, si yo ya tengo al Espíritu Santo, hermano, ya tiene que estar ahí. Yo ya tengo al Espíritu Santo. Él es el que va a dar la lengua, el lenguaje y la interpretación. ¿Cuándo? En el momento adecuado. Porque ellos estaban en persecución. Y tenían esta necesidad, estaban con temor. Y el Señor les habló ahí. Y otro donde vino como no sé, era como otro, por el tiempo me dio no hace mucho, que vino una tragedia aquí como una guerra y nos llevaron como a unos lugares, eran otros militares. Y nos encerraron en un cuarto, a mi hermana Marcela y a mí, no se me olvida. Y yo estaba llorando ahí porque decía, ¿qué nos van a hacer? Porque nos están agarrando todos. Y yo empecé a orar, pero cuando yo empecé a orar, de repente abro los ojos y la muchacha abre la reja. Y le dice el otro, ¿por qué le abres? Pues que no ves que están hablando francés, dice ella. Son de nosotros. Y nos dejaron salir. Y yo estaba orando, con los ojos cerrados. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor? En los momentos que vengan de tribulación, lo que vaya a acontecer, que solamente Dios sabe, que estemos preparados, porque nosotros tenemos las armas. Ese es un arma. Amén. Es un arma que tenemos, mis hermanos. No es solamente decirte pateo con el fuego, con la espada, no. Ese es un arma. El lenguaje, el Espíritu Santo es un arma en nuestra vida, que en el momento que sea necesario lo vamos a sacar y a hablar, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, que nos preparemos para lo que viene, que conozcamos quién es el que está dentro de nosotros. ¿O acaso los que estaban reunidos en el día de Pentecostés, los que estaban ahí reunidos, conocían el idioma de todos los que estaban afuera de la celebración? No lo conocían. Y cuando ellos empezaron a hablar llenos del Espíritu Santo, ¿quiénes decían los de afuera? Pero ¿quiénes son? Están hablando en nuestra propia lengua. En nuestra propia lengua, para demostrarles que Dios era real y se estaba manifestando. Eso es lo que hace el Señor, son armas. Ahora todos tenemos al Espíritu Santo. Amén. Todos, mis hermanos, de eso va a sacar el Señor en los tiempos. Por eso la necesidad de siempre estar buscando, llenándonos, preparándonos. ¿Así han visto esos preparadores? Que ahora que ha ganado Trump, ahora están más locos que Dios mío. Que porque a mí el Señor me habló claro hace tiempo y me dijo que el 14 de julio empezaba el Apocalipsis. Y yo dije, pues el día pasó y no pasó nada. Pero a las 6 de la tarde, cumpliéndose, eso fue el 14 de julio, empezaba el día sábado. Y yo dije, pero no pasó nada. Y ese mismo día, a las 6, exactamente 6:03, le dispararon a Donald Trump en el oído. En ese mismo, a las 6:03. Y para nosotros sabemos que para los judíos empieza el día... las 6 de la tarde. Es el que empieza a las 6 de la tarde. A las 6:03 ya le habían disparado a Donald Trump. Y yo dije, Señor, entonces me estás diciendo que Él va a traer cambios apocalípticos, sí. Por eso dijo Él que comenzaba el Apocalipsis. Porque Él es el que da inicio. Él es el que da inicio. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque recordémonos que el falso profeta dice servir a Dios y dice que va a tener una herida también, ¿dónde? Pues, La cabeza. O sea, son cosas que yo no digo que Él es el anticristo, pero puede ser un medio para. Hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que el Señor me ha mostrado de Él que está lleno de lepra, de pecado. Pero nosotros tenemos que seguir orando, porque no significa que Él dice aparecer como que es de Dios. Pero según lo que me ha mostrado a mí, eso lo digo yo. No la palabra, lo digo yo. Lo que me ha mostrado el Señor, no hay nada bueno.
Hay que tener mucho cuidado, no nos dejemos engañar. Somos el pueblo de Dios. No porque todos oran con Él, están con Él, significa que vaya a haber que ya un movimiento. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros, nuestra confianza está en Cristo. Amén. Nuestra confianza está en el Señor. Nuestro único trabajo es orar. Orar por las autoridades, por los presidentes, por todo, mis hermanos, nada más. Nosotros oremos. ¿Para qué? Para que cuando venga lo que venga estemos bien preparados y agarrados. Pero no confiemos en el hombre. Amén. Confiemos solamente en el Señor. El pastor volvió a ver el reloj y le damos al último. Dice así. ¿Lo leo el último? Creo que, ¿cómo el pastor? ¿Lo doy el último o no? No es el último, pero es el número 9. ¿Quiere que lo dé o lo dejamos para la próxima clase? ¿Lo damos? Lo damos. ¿Lo damos? Sí, porque lo voy a dar. Dice el interpretar lenguas, 1 Corintios 12:1. Que habíamos dicho que las clases las íbamos a terminar al tiempo más marcado. Dice así, lo voy a leer, mis hermanos. ¿Corintio qué? 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, ¿verdad? Amén. Hay diversas maneras de servir, pero es un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero Dios es el mismo. Todo proviene del mismo Espíritu Santo, mis hermanos. Dice, es un don que tiene el poder y la habilidad sobrenatural de entender y comunicar un mensaje que se ha dado en un idioma o lengua, que solo se puede comprender los que están presentes y lo hablan como un idioma natal. Como lo que hablaban Pentecostés, que solamente los que hablaban esa lengua sabían que el Señor estaba hablando. Algo que me recuerda a una de las personas que trabajaba en mi trabajo. Ella me dijo que su mamá es de las iglesias de fuego pentecostales, ellos son morenitos. Y dice que su mamá fue de misionera a una parte de Centroamérica. Y dice que la señora hablaba lenguas. Y dice que la señora la agarró tan fuerte el Señor que la señora empezó a hablar en español. Empezó a profetizar y a hablar en español. Esa mujer no hablaba cero español. Pero que ese es un don que el Señor le dio a ella. Allá mismo, allá en Centroamérica. No se lo dio aquí, sino cuando ella fue de misionera. Sí, donde era necesario. Hoy cuando oraba en español, ¿verdad? Estaba orando en español. Y yo digo, ¿qué? Y él dice, es algo que nosotros, ella dice, yo no sé ni qué dije, ella no sabía qué había dicho. Pero dice que la gente estaba quebrantadísima y que le decían, tú estabas hablando español, tú hablas español. Y ella decía, yo no sé nada, yo no hablo español. Son cosas que el Señor manifiesta porque son necesarios en el momento adecuado. Eso es parte del don de lenguajes. Qué hermoso, ¿verdad? Y lo que estábamos mencionando hace unos momentos. Dice, 1 Corintios 12:10 nos dice, a otros les dio poderes milagrosos, a otros les dio profecía, a otros el discernir espíritus, a otros les dio el hablar en diversas lenguas y a otros les dio el interpretar las lenguas. Así como el que las habla, también hay otro que las puede interpretar. Amén. Dice, aquí nos muestra que debemos usarlo para la expansión del reino de Dios, para ayudar y estimular a la obra y a los que no creen también. No solamente a los creyentes, sino también a los no creyentes. Porque cuántas veces me he encontrado con cristianos que hablan inglés con otras y yo digo, ay Señor, yo quisiera poderles hablar bien del Evangelio, poderles dar bien la palabra y se me dificulta. Porque conozco ciertas cosas, pero no todas, en cuestión de inglés con el Evangelio. Entonces se dificulta, porque yo voy a decir, ay Señor, ¿cómo quisiera? Lo entiendo así, pero ya para hablarlo me hago así como que me enredo. Entonces, son cosas que el Señor dice aquí, que nos lo dio para los creyentes y para los no creyentes. Lo que mencionábamos hace rato.
Hay veces que nos vamos a encontrar en una situación o circunstancia y el Señor quiere salvar esa alma, la va a salvar. Y usted va a ser el medio. Porque si el Espíritu Santo ya está ahí, usted va a ser el medio. Por eso el Señor siempre quiere que nos llenemos de su presencia y de su palabra. Porque si siempre estamos llenos, mis hermanos, siempre vamos a tener que dar. Amén. Esta tierra está llena de gente vacía, de gente sucia, de gente en tinieblas. Pero si nosotros podemos marcar una diferencia, nosotros conocemos dónde ir a llenarnos, en la oración, en la presencia, en la palabra del Señor. Si nosotros nos llenamos constantemente, nuestra copa siempre va a estar rebolsando. ¿Para qué? Para que caminemos como avestruces que vemos a la gente. ¿Han visto eso? Las avestruces, los pavos reales. Que ellos están bien normales, pero cuando ven a alguien que se acerca, extienden la cola y hasta le bailan y le dan vuelta y le enseñan y lo rodean para que vean qué hermoso es sus colores, para que digan, wow, a ellos les gusta. Entonces, ¿para qué queremos nuestra copa rebolsando? Para ayudar y dar. Para dar, ¿verdad? No para decir, yo soy bien usada, miren como Moisés, la cara me brilla. Sí, para honrar al Señor, darle gloria y honra. ¿Y cómo? ¿A través de qué? Demostrando el Evangelio que Él es real y verdadero. Amén. Mis hermanos, llenemos esta copa que el Señor nos ha dado. Ustedes saben, llevan los versículos, quieren los versículos y no los alcanzaron a escribir. Yo se los mando. Solamente pudimos avanzar 2. La clase pasada avanzamos 6. ¿Pero por qué? Porque lo que son las lenguas, ni siquiera lo hemos terminado, lo que son las lenguas, lo que es el discernimiento de espíritus es muy importante. Para no ser engañados ni arrastrados de doctrina, porque aquí viene más abajo, de aquí a allá. Nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros aquí tenemos un ministerio, pero el Señor nos ha puesto para edificación. Preparémonos. No se quede sentado. Díganme, hermano. Hay que ponernos todos a pedir que el Señor nos dé el don de discernimiento de lenguas. Me estaba acordando de cuando fuimos a California, una hermanita que me estaba testificando que ella cuando recibió al Señor estaba llena de demonios y ella profetizaba. Y pensaba que era el Señor, pero su cuñada decía, ¿por qué es que no puedo interpretar mis lenguas? Y ella tiene el don de interpretación. Porque los demonios. Bueno, pero no hay que ir tan lejos. Esto lo vimos aquí el día de sábado. El sábado pasado. Que ella empezó a hablar lenguas. Recuerda, empezó a ser llena del Espíritu Santo y ella empezaba a hablar lenguas. Son invocaciones Sí. a otros demonios Y para ahí- reforzarse. Ahí es Sí, ahí. pero donde- lo llaman en lengua y se oye igual. Entonces ya todos decían, ya el Señor, dijimos nosotros, no. Y no sé por qué dijimos, no, porque ya hay discernimiento. Ya dijimos, no, este no es el Señor, háganse para atrás, este no es el Señor. Ella hasta quería avanzar y hacer, no. Y cuando el pastor nomás le puso la mano y reprendió, mira, mujer, ahí se empezó, ahí se alborotó. Entonces ahí nos damos cuenta que esto no es que porque ya se ven, que no hay que tener mucho cuidado, porque después esta gente anda poniéndole mano, profetizándole, hablándole, tengan mucho cuidado. Con la imposición de mano hay que tener mucho cuidado. Y otra de la cosa, la enseñanza. No necesitamos otra enseñanza porque no hay otra, solo hay una. Y está en la Biblia, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, yo les voy a ser sinceros, a mí me gusta mucho la versión israelita, me gusta también la de la Torah, tiene una esencia tan hermosa y más desarrollo de la palabra, pero al final del día es lo mismo. Yo he buscado la referencia, todo, y tienen un poco más de sabiduría, pero al final del día es lo mismo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, si el Evangelio de Cristo se ha extendido hasta más de 2000 años, hasta ahorita, mis hermanos, y se ha extendido el Evangelio de Cristo, ¿ustedes creen que Dios iba a permitir una Biblia así? ¿La palabra así? Cuando esa palabra ha salvado miles y millones de almas, y sigue salvando, y sigue la gente queriendo venir y cambiarla y trastornarla, hay que tener mucho cuidado, porque a mí, esta palabra que yo conozco ahora es la que me dio la salvación a mí y a mi familia. Y es la que me ha hecho tener un encuentro sobrenatural con Dios, no otra. No fue la Torah, no fue la otra, esta es la misma. Hay cambios en las palabras, sí, pero la esencia la tiene el Espíritu Santo.
Entonces el Señor pone para que busquemos, sí, claro que sí. Y yo les voy a recomendar, siempre busquen otras traducciones, pero como la Torá, como la, ¿cómo se llama? La pechita. Como la pechita también está buena. También esta versión, la Nazarena. O sea, son buenas porque tienen un poco de una palabra más extendida, una definición diferente, pero al final del día pasa a ser lo mismo. Porque cuando yo estoy buscando estas palabras, me encuentro en la definición como un ejemplo, en lo que traigo aquí, lo que es la enseñanza, nos dice que la palabra griega significa enseñar, todos lo sabemos. Pero dice que viene del didascolos, que significa instruir. Y no solamente el enseñar lo que traigo, lo que el Señor me da, instruir. El instruir es enseñarlo. No solamente es que yo venga y se lo enseñe. Llévese la palabra, apréndala aquí, mire, esto es lo que encontré, vea qué bonito, escríbalo y lléveselo. No, instruirlo también dice que es lo que significa. ¿Y qué es instruir? Enseñar a hacerlo. Enseñar a hacerlo. Yo oro, así se me manifiesta el Señor, enséñelos cómo orar. Enséñelos, que yo tengo una debilidad, que siento una presencia aquí y allá cuando hago esto. Enséñelo cómo puede libertarse, cómo puede llamar al Espíritu Santo. No solamente es tirar la palabra, es instruirlo en la palabra. Entonces las definiciones son las mismas, pero hay una siempre más allá. Pero yo siempre les digo, es bueno buscarla. Sí, por ejemplo, yo... Bueno buscarla. Sí, eso de la definición es lo mismo, pero siempre trae una esencia más profunda cuando lo buscas en lo original. En el original. Por ejemplo, yo estaba estudiando la palabra ayer y hasta la 1:30 el Señor me dejó dormir. Me llevó a Génesis, me dijo, vete al principio. Y no me dejó pasar del capítulo 1. Me fue llevando poco a poco, que fue descubriendo cada palabra que él había puesto en Génesis. Cuando me voy a Adán y lo busco en hebreo, digo, ok, ¿cómo se explicará en hebreo? Adán. ¿Qué tipifica cada letra en hebreo? Y ya cuando me voy ahí, wow, me quedé en shock. Lo que significa Adán. Dice, simboliza el ser humano como un puente entre lo espiritual y lo físico. Sí. Y nosotros, creo a Adán. Uno es un ser vivificante. Dice que es un ser vivificante. Nomás nos dice, y creó a Adán, al humano, pero no sabemos cuál era la esencia cuando la creó, con qué, cuál era el propósito. Sí. Su propósito Era el puente, el canal. Era el puente. de Por eso cuando el Señor dice que Adán cayó y pecaron, dice que se rompió. Se rompió la conexión. Pero por eso vino Jesucristo y volvió a hacer la conexión con el Señor. Entonces, eso es como que uno se queda como que, bueno, luego me voy a los tiempos del Señor, porque ahí dice, y creó las lumbreras, se me va el nombre, El sol y la luna. el sol y la luna, para sus días y sus años, Sus estaciones. sus días y sus años, dice sus estaciones abajo. Cuando me voy, ¿cómo se dice? Estaciones en hebreo es sus, ¿cómo se dice en hebreo? Sus Fiestas. estaciones. No, pero se me olvida. Aquí está. Sus tiempos. Porque el Señor no se mueve por años, se mueve por estaciones. Y el Señor no se mueve por nombres, se mueve por números. Entonces cuando yo me voy a lo que es para dirigir sus estaciones y voy y escribo cómo se dice en hebreo estaciones, qué significa cada letra, Dios mío, sus estaciones de él, que son las 7 fiestas, que no son fiestas, son estaciones del Señor. Sí. En cada estación se abre una puerta espiritual. Eso recibes una unción. Eso lo hemos hablado en las fiestas. Esas son las estaciones. Las estaciones son las fiestas. Porque el Señor no se mueve como el otoño y el invierno, como aquí los americanos, que son las 4 estaciones, ¿verdad? ¿4 son? Sí, 4. Sí, ¿verdad? Ellos se mueven así, de acuerdo. Pero el Señor le llama estaciones a lo que son sus fiestas. Por eso dice que nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a ellos. Por eso es que como el Señor siempre decía, va a haber celebración en este día, el día 14, el día 24. No decía el día va a caer el día martes 15 o el miércoles 16, no. Porque el Señor se mueve por estaciones, no se mueve por años, se mueve también por números. Entonces, lo que dice usted, la palabra de Dios tiene una esencia tan hermosa, nos enseña a poder, lo único que hace la palabra nos enseña a ver más allá. Más allá, es lo que hace el Señor.
Quiere que busquemos más de su palabra, más de su esencia, para que hagamos mucho más allá de lo que el Señor hace. Así que mis hermanos, lo vamos a dejar entonces, fíjense nada más en el 8, en el 9, perdón, interpretar lenguas. Y continuamos la próxima semana, si el pastor quiere. Así que sigamos adelante, entreguémosle al pastor. Le damos gracias al Señor porque nos permitió, ¿verdad?, recibir esta palabra. Sus tiempos. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí lleven los apuntes, mis hermanos, y los que nos ven en Facebook también lleven los apuntes. Los vamos a dar de esta semana que viene, la otra tal vez, porque tenemos también otra clase que dar esta semana que viene. Pero continuamos en los dones para que no se nos olvide que el Señor está hablando a cada uno de ustedes, y también les está hablando para qué. Porque ustedes los ha escogido el Señor como profetas para que estén preparados para lo que viene. Y que luego vamos cada uno, según el Señor le está diciendo, para que edifique usted la iglesia, para que ayude a la iglesia. Aquí no solo es que le va a hablar al pastor, sino que le va a hablar a cada uno de ustedes. Entonces el Señor por eso está dando sueños. Y busquemos esos sueños que Él los está dando. Amén. Así que mis amados hermanos, denle un fuerte aplauso a los de Facebook. Dios me los bendiga grandemente, que siempre están oyéndonos a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y esto la semana que viene es una enseñanza acerca de lo que de los tiempos que estamos viviendo. Le estoy viendo ya con tiempo y lo cerca que estamos para la venida de Jesucristo. Cómo ha pasado todo este tiempo y de qué se trata también los 120 años de los que iba a durar el hombre. De qué se trata también las 7 fiestas, la Mohadim, como decía la hermana en hebreo. De qué se trata todo esto y por qué estamos nosotros 100% seguros que estamos así por venir. Amén. Y el Señor dijo que iba a preparar las 2 bestias y les dije los otros días, pero les digo, hay que llamar la mente cuando venimos a la iglesia. Mente, venite conmigo, no la manden a pasear, porque hablamos los otros días que las 2 bestias de Apocalipsis ya están preparadas. Una es religiosa y la otra es política, y eso ya está listo. O sea, no es el anticristo. El anticristo no ha aparecido, ni va a aparecer todavía, pero espérenlo entre poco tiempo, entre unos añitos, no añotes ni gran tiempo, entre unos añitos esperen ver al anticristo. Lo vamos a conocer para presentarlo con él y decirles que somos de Cristo. Amén. Así es. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga a todos. Vamos a